Bueno, pues buenos días. Vamos a dar inicio en Carrascosa, Cuenca, España, a los 9º encuentros en Uruguay. Este año, pues por cuestiones un poco de actualidad aquí en esta zona, nos ha parecido oportuno hablar de temas relacionados con, bueno, como el propio título de los encuentros dice, pues con la política, la naturaleza y la energía. En parte porque se ha proyectado y ha levantado una cierta polémica local un almacén temporal centralizado de residuos radiactivos y bueno, pues hay un pequeño debate provincial en relación con los temas de los que vamos a tratar aquí: naturaleza, Estado, energía nuclear, energías alternativas, y entonces nos parece interesante por medio de estas dos conferencias tratar tanto los momentos tecnológicos, más técnicos, de las propias energías y sus alternativas y sus repercusiones políticas, y una serie de ideologías que digamos que gravitan en torno a ellas, como son pues el ecologismo, a más amplia escala el indigenismo, puesto que los indigenistas también reclaman la titularidad de los derechos de la madre tierra, y en fin, pues hay una serie de nematologías que ya digo que envuelven el debate, que lo complican, que lo hacen también más vivo, lo entonan, y bueno, pues en relación con ello queremos tratar en estos 9º encuentros. Para abrir fuego tenemos hoy con nosotros a Luis Carlos Martín Jiménez, que supongo que conocéis ya todos por su larga trayectoria. Él nace en el año 67 en el Barco de Ávila, es un esclarecido varón de Castilla. Es funcionario de carrera por el Ministerio de Hacienda, profesor de secundaria en el Instituto Ribera del Tajo de Talavera y es doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo con la tesis titulada El valor de la axiología, crítica a la idea de valor y a las teorías y doctrinas de los valores. Tiene una amplia trayectoria en publicaciones, podéis consultar sus trabajos en el Basilisco y en el Cataulepas. Ha tratado temas muy relacionados con lo que vamos hoy a debatir, en relación sobre todo con América. Y bueno, por cuestiones biográficas yo creo que es una persona completamente solvente para iniciar estos encuentros. El título de su conferencia, y con eso ya le dejo el toro en suerte, es Refluencia institucional o historia de la impotencia. Así que le damos la palabra. Muchas gracias, Iván. Y en principio agradecerte haberme invitado y al Ayuntamiento de Carrascosa también. Y aunque Iván diga que tengo una amplia trayectoria, pues falso. Yo he empezado hace pocos años en esto y no por negarte, pero sí por lo menos por poner en principio los motivos pues, que te han llevado, los motores, hablando de energía, los motores que te han llevado a invitarme a mí en estos asuntos, que son pues el trabajo que me está haciendo estos años atrás sobre la identidad de América. Entonces, cuando hemos tratado de la identidad de América, pues nos hemos encontrado con el problema del indigenismo y la cúpula ideológica de la naturaleza en relación a estos temas. Y entonces, pues claro, te obliga a entrar en toda la ideología que hay alrededor de la idea de naturaleza y esta cuestión. Y entonces eso yo creo que es uno de los motivos que te ha llevado a pensar en esta charla. Porque, claro, cuando tratas el problema de América, todo el indigenismo que está fuera de la tradición occidental aparece de golpe en el siglo XVI y sin embargo no tiene repercusión hasta finales del XX. O sea, el indigenismo como ideología no se concreta y no tiene fuerza hasta pues, prácticamente los años 70, de la mano de los antropólogos, de los etólogos y todas estas cuestiones, el quinto centenario y demás. Y entonces el indigenismo, claro, se llama indianismo, etc., pues ha tomado cuerpo, ha tomado unidad y entonces se trataba de ver qué papel juega, qué trayectoria tiene el indigenismo, qué trayectoria tienen estas ideas, toda esta metafísica en torno a la naturaleza, la energía y el hombre en estos asuntos.
En el trabajo que hicimos sobre América, pues nos salían 4 modelos generales sobre la identidad de América. Uno, precisamente, era el indigenismo, que entendía que el América estaba ahí desde siempre. América, la Pachamama, estas cuestiones, ¿no? El hombre no tiene intervención sobre la naturaleza, sobre la historia, sino que estaba desde siempre. Es una armonía donde el papel del hombre pues es copartícipe, la historia no transforma la realidad, sino que está desde siempre. Y entonces el indigenismo pues se agarra a estas cuestiones y el indigenismo crítico, porque hay un indigenismo ingenuo, el indigenismo crítico, y el indigenismo ingenuo es el de los jesuitas, el de los franciscanos, el de los marxistas, que tratan de entenderlo desde categorías ajenas al propio indígena. El indigenismo crítico, que es el que sale en estos años 70, el indigenismo crítico asume unas categorías propias ajenas a las occidentales. Esto es falso, porque, sin embargo, así se entiende a sí mismo. Es decir, el indigenismo actualmente se entiende desde las ideas de crítica al poder, de centro-periferia, de construcción, de colonización. Este indigenismo es el que viene a la fuerza y claro, te das cuenta que esas categorías no son propias, sino que esas categorías también son exportadas. ¿Desde dónde? Principalmente del existencialismo. Y entonces vimos aquí el papel que estaba jugando Heidegger y estaba jugando la filosofía existencialista, la filosofía postmoderna, Foucault, todas estas cuestiones. Estaban ahí funcionando en el indigenismo, asumiéndolas como internas, ¿verdad? La filosofía de la liberación y todas estas cuestiones. Bien, entonces, claro, el indigenismo no es más que una nematología alrededor principalmente de América, y que se oponía a otra serie de ideas o de identidad de América, una de las cuales, la cuarta, es la que hemos tomado como genuina, como propia, que era el empirismo filosófico, y desde esta idea criticábamos la idea indigenista de siguiente modo. La idea indigenista se opone completamente a la propia historia desde una antropología general, donde la historia no juega un papel fundamental, esencial. Entonces se opone a ideas como Estado, como técnica, como ciencia, permaneciendo al margen de todas estas cuestiones. Claro, eso es imposible completamente. O sea, el indigenismo como categoría filosófica o ideológica es fruto de esas transformaciones, no está anterior a las transformaciones. Y entonces, como fruto de todas las transformaciones, las propias ideas, pues entonces hay que ver esa tradición que ha confluido en esas instituciones y en esas nematologías indigenistas, que en otros sitios, pues en España, por ejemplo, se entiende como ecologismo, como lo que vamos a ver ahora como filosofía del horario, para llamarlo de algún modo, la filosofía que alrededor del horario, del naturópata, del osteópata, de todas estas cuestiones. Bien, entonces, claro, nosotros le poníamos una idea de América constituida desde España, en dialéctica entre las provincias europeas y americanas, que a través de 300 años pues genera lo que tenemos en la actualidad. Para que se vean más o menos los términos de la conferencia, que no es nada oculto ni nada... Refluencia institucional quiere decir que estas esencias procesuales, por ejemplo el Estado, el Imperio español, estas esencias procesuales que tienen un desarrollo, tienen una potencia, tienen una energía, son moldes donde las operaciones están determinadas, las operaciones de los sujetos, desde estas ortogramas que tienen un desarrollo, tienen una potencia, pero que desfallecen. Esta es la cuestión, esta es la esencia, lo importante del asunto es ver esto, que las esencias no son eternas, los ortogramas que vinculan las operaciones de los sujetos y lo que entienden los sujetos desfallecen, acaban. Entonces, al desfallecer el Imperio español, la potencia, en dialéctica con otras potencias, al desfallecer se produce una refluencia a instituciones anteriores al propio imperio, a la propia esencia esta, que no las ha agotado, que no las ha destruido, y entonces esa significa refluencia. Refluencia institucional es la vuelta a géneros posteriores, pero que quedan como flotando de esas esencias procesuales. Y entonces aquí la refluencia son los propios los indígenas, el indigenismo, o por ejemplo las instituciones ecologistas, las sociedades anarquistas, todas estas cuestiones que el Estado no puede englobar, no puede transformar, no puede destruir, y entonces cuando estos ortogramas desfallecen, pues entonces se vuelve a eso. Y por eso es titulado o historia de la impotencia,
¿La impotencia qué es? La impotencia es la incapacidad de estos ortogramas para permanecer en la existencia. Por ejemplo, el ortograma español, el ortograma católico español, universal. Y una vez que desfallece, pues se produce eso. O sea, una vez que desfallece estamos en instituciones como es la propia España. La propia España actual y los problemas de la España de las autonomías es una refluencia del imperio. Y no se pueden entender los problemas que tenemos en España sin el imperio de lo que es refluencia, ¿verdad? Refluencia a instituciones anteriores al propio imperio americano. Cuando estamos dentro de la península, ¿verdad? Cuando no se ve descubierto América. Y eso es lo que estamos sufriendo. O sea, lo que estamos sufriendo es la historia de la impotencia de esta esencia, de este ortograma imperial católico. Esto es lo que estamos sufriendo. Así que, quiero decir que los términos de la conferencia pues no son nada ocultos ni nada raros, sino que es constatar pues, cómo se producen históricamente pues, estos procesos. Entonces vamos a hacer más o menos, va a ser lo siguiente. Lo que vamos a ver pues es estas instituciones indígenas, de los términos que has puesto tú en el programa, naturaleza, energía y Estado, y la política, y entonces intentar explicar, o por lo menos dar una vía de análisis histórico de cómo han llegado estas ideas a la actualidad. Porque no salen del vacío ni están desde siempre, sino que tienen una trayectoria histórica. Esto es lo que vamos a intentar hacer. Es decir, vamos a intentar ver cuál es, por lo menos, una hipótesis sobre la vía que ha determinado el estado actual de la cuestión respecto a estas ideas y que tiene una fuerza impresionante hoy en día. El indigenismo, por ejemplo, para referirnos al ecologismo, que es otra de los motivos o de los motores que te han llevado a mejorar, que es, pues yo vivo por circunstancias alrededor de una sociedad ecológica que tiene huertos, que tiene cestas, que hay por toda España. Y entonces he traído una revista que esto es parecido a Ser y Tiempo, pero para que se vea el asunto. O sea, toda la metafísica de toda la tradición occidental está aquí funcionando. Entonces, por ejemplo, habrá que ver algunas cosas, pero filosofía completa. Esto es filosofía que todo el mundo cree entender, pero que si eliminan las raíces y los sistemas de donde vienen las ideas, pues no sencillamente nadie entiende nada. La importancia que tiene esta filosofía que se puede llamar, por ejemplo, porque sale de esto, los herborarios, filosofía naturista, naturópata, osteópata, todo esto que lucha contra la industria química, claro, la industria química que es fruto del progreso, que bien. Aquí están todas las ideas de la tradición tratadas desde un punto de vista ingenuo o vulgar, filosofía vulgar. Y entonces lo que vamos a intentar hacer es ver de dónde vienen estas ideas, porque estas ideas no es de gente culta, sino que es de científicos. Esta es la cuestión fundamental. ¿Cómo es posible que los científicos estén alrededor, envueltos por estas ideas, y aquí no se puede meter tajo? Son datos científicos y son científicos, principalmente biólogos, químicos, lo que están escribiendo aquí, lo que están alrededor de estas cuestiones. ¿Cómo es posible entonces que la ciencia, con todos los datos que tiene y toda la objetividad que tiene, sin embargo esté envuelto por estas ideas y no se den cuenta? Quiero decir, lo que viene aquí, y muchas revistas que hay semejantes a estas las dan en los horarios de forma gratuita, conferencias, simposios, encuentros, charlas, de todo, ¿verdad? Todas estas cuestiones, sin embargo, no se puede criticar desde el punto de vista científico. Esto yo creo que es una de las cosas fundamentales que hay que entender. Esto no se puede criticar científicamente. Estas ideas que están aquí son las que se pueden criticar desde un sistema filosófico que pueden tener una filosofía de la historia y suficiente para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque todas las ideas que hay aquí son filosóficas y de primer rango. Por ejemplo, el título mismo, universo holístico. Están diciendo dos modos de decir lo mismo. Unívoco, universo, y holón, holístico. Los géneros son unívocos y los géneros son totalidades. Pues está diciendo de dos modos, remarcando completamente la idea fundamental de la univocidad del ser y todas estas cuestiones que aparecen en todas las tradiciones filosóficas. Universo holístico, por ejemplo, la verdad, las ilusiones, la libertad, todo. Bueno, esto, para que se vea que no estoy haciendo... Esto no es una demagogia, Aquí están funcionando ideas alrededor de científicos, que esto no lo escribe cualquiera. Por ejemplo, fuerza vital. La fuerza y la energía es una constante fundamental en este tipo de revistas, en este tipo de filosofía del horario. La energía. Fuerza vital, pues estos son las mónadas de Leibniz. Las mónadas de Leibniz son fuerzas vitales, son fuerzas vivas, son actos puros, sin cuerpo, fuerza vital. La fuerza vital, dice, es la misma durante toda la vida. Esto es una mónada leibniziana. Dice la naturaleza,
La palabra naturaleza. Naturaleza en su sentido más amplio es equivalente al mundo natural, al universo físico, a la vida en general, donde no hay intervención humana. Este es el asunto. La naturaleza está dada desde siempre y el hombre, la ciencia, no tiene capacidad de intervención sobre la naturaleza. La naturaleza está funcionando independientemente de las acciones del hombre, donde no hay intervención humana. O sea que aquí el indígena está en armonía con el medio y el ecologista también. Y si termina en medio se venga, ¿verdad? La madre tierra. Por ejemplo, para que se vea y esto no es una cosa pueril, esto tiene sus fundamentos filosóficos, no. Dice, eres tú y tu movimiento energético el que hace posible que las alas te salgan y te transformes en una mariposa, toda la biología transformista. Dice, nada ni nadie puede hacerte feliz o desgraciado sin mi consentimiento. Esto es ficte. Yo soy el que determino el sentido de la vida, yo, que soy el dueño de mi cuerpo, en función del tú, del no yo, etc. Todo esto quiere decir que esto no sale para que por el ridículo y sin embargo tiene todos los sistemas filosóficos detrás funcionando. Por ejemplo, esto, el quillón o trabajo interno. Dice, el ki es energía. Y el quillón es trabajo con energía. Esto es toda la filosofía hindú, la filosofía budista, la energía, la naturaleza. Por ejemplo, Edmund Husserl, en 1905 el filósofo Edmund Husserl introdujo el concepto de empatía. Está aquí hablando de filosofía, o sea, esto no es igual que pasa en la iglesia, ¿verdad? Esto, donde hay filosofía funcionando es aquí en la iglesia. A partir de la filosofía vulgar, pero David Stein, están hablando de filósofos. Esta gente, David Stein dice el siguiente título, sobre el problema de la empatía. ¿Por qué les importa la empatía? Porque resulta que el naturópata tiene la habilidad de sentir con los demás, de experimentar las emociones de los otros como si fueran propias. La naturopatía es la curación, ¿entiendes? Por ejemplo, dos cosas más, la energía vital otra vez, el ser natural. El ser humano es pura, dice, forma natural, es pura luz coagulada. Pura luz coagulada, el iluminismo, el San Agustín, el Ausclarium, la ilustración, la idea de luz, esto aparece constantemente por todos lados. Dice, por ejemplo, bueno, la madre naturaleza, esto es de comidas hindús, sanando con el Ayurveda, sanando la sanación, Heidegger. Dice, propiedades de Vata. Dice, Vata es el principio de movimiento, esto es Anaxímenes. El principio de movimiento es el principio corpóreo del aire, es la energía sutil que gobierna el movimiento biológico y engendra todos los cambios en el metabolismo. Vata está formada por los elementos de éter y aire. Esto es Anaxímenes, completamente, toda la filosofía presocrática está aquí, pero literalmente. Y entonces, ¿quién entiende esto si no sabe algo de filosofía? ¿Qué entiende aquí cuando se lee todas estas cosas? Toda esta gente que está alrededor de los herbolarios. Bueno, aquí está, conoce a través de tus sueños. Freud, todo el inconsciente. Por ejemplo, dos cosas más, pero que se vea que esto es educar por lo que somos. Educar por lo que somos, no por lo que decimos. Esta es una constante también en las heterías soteriológicas, educar en el ser. Y está alrededor de toda la educación, bueno, las educaciones alternativas. Más allá del ego, el ego cartesiano, el ego es el egoísmo, etcétera, todo es filosofía pura. Vamos, no creo que haya otra cosa más pregnante que todo esto. La luz interior. Plinio, aquí habla de todo, Plinio habla de Mircea Eliade, habla de Roger Bacon. Pero está cogido al azar, esto lo cogí al azar para ver de qué iba la cosa, ¿eh? No lo tengo escogido, ¿eh? Pero claro, cuando lo ves, dice la inteligencia evolutiva que rige el cosmos. Esto es el nous de las obras. La inteligencia evolutiva que rige el cosmos. Y entonces hay que adquirir la nueva conciencia, todo esto es un quiasmo marxista, de la ilusión, y además literal, esto está sacado de Marx, de la ilusión de libertad a la liberación de las ilusiones. Esto, aquí no se cita nada. Aquí, lo que no hay en esta revista es ninguna referencia al Estado. Aquí el Estado no aparece absolutamente por ningún sitio, ni España, ni el Estado, ni nada que se le espere. Pero sin embargo, está aquí todo. Dice, cuando una ramita de un árbol es movida por el viento, todo el universo entero ha participado en ese fenómeno. Esto es el holismo. Esto es el idealismo, esto es el holismo. Todo está conectado con todo. Todo está conectado con todo. Esto es lo que critica Platón, precisamente la simbroqué.
Bien, nada, no seguimos, pero es que exactamente es por ejemplo, una estructura sobre el sujeto. El consciente, que es una zona de iceberg muy pequeña que sale a la luz, es fruto de un consciente y la identidad real está por debajo. Entonces la cuestión es sacar esa identidad real que está por debajo y dice, tenemos que saber que este temperamento por debajo es el que, con el que nacemos, es una gracia divina. ¿No? Ya tenemos aquí toda la escolástica. Es una gracia divina. Nosotros tenemos una naturaleza, pero esa naturaleza hay que elevarla por la gracia. La gracia la eleva sobre la naturaleza. La naturaleza no pinta nada, la cuestión es de la gracia. Me extrañaba que no apareciese la gracia y exactamente aquí funciona la gracia. Y cuestiones todo, cuestiones de ciencia, por ejemplo, para que veáis los dos. Dice Sanergia, por fin la ciencia y la cuántica se dan la mano. La cuántica, ¿qué tiene que ver esto? Pues esto tiene que ver con el Schrödinger y los problemas de indeterminación de una molécula, de una partícula en un átomo que probabilística. Ahora vamos a ver la cuestión de la probabilidad y la posibilidad, la idea de posibilidad y de probabilidad que está aquí funcionando en la física cuántica precisamente, que elimina el determinismo natural. Y esto se enseña en todos los institutos. No, la física no es determinista, ¿por qué? Porque la física cuántica ha eliminado saber cuándo está la posición y dónde está el movimiento de una partícula. Esto es física cuántica. Quiero decir que son todos desarrollos científicos. Entonces lo que hay que hacer, lo que vamos a hacer es ver cómo puede ser que esté funcionando la ciencia alrededor de un montón de ideas y esto sea fruto de la tradición filosófica. Esto es lo que yo creo que, bueno, voy a intentar ver así en un momento, lo que pueda. Una línea de investigación de cómo han llegado todas estas ideas que están trabajadas por los científicos y que los filósofos han hecho dejación, diría. ¿Cómo ha ocurrido eso? Bien, entonces vamos a ver eso. ¿Cuáles son las ideas del programa? Naturaleza, energía y estado. Y lo que voy a hacer va a ser regresar a una serie de ideas desde las cuales volver a progresar hasta estas ideas para intentar explicar. El mito de la naturaleza. Lo que tiene que ver con la naturaleza, yo he repartido en un... Esto está sacado de un curso de doctorado de Gustavo Bueno, que lo ha recogido Leoncio González Heredia, amigo tuyo, ¿no? Leoncio lo ha recogido, estuvo presente, y entonces no tenemos posibilidad de contrastarlo, porque no hay más... Pero vamos, en principio nos tenemos que fiar de Leoncio. Y entonces aquí lo que hizo Gustavo Bueno en el curso del 98-99 de la Universidad de Oviedo fue hacer un cuadro lógico de las posiciones de los determinados filósofos, que están aquí muchísimos, como veis, en función de tres criterios. El primer criterio es si entre la naturaleza con mayúsculas, el conjunto de fenómenos de la naturaleza, y la naturaleza con minúsculas, la naturaleza de cada cosa, hay conexión o no. Si no hay conexión, nos aparece la primera línea, y si hay conexión entre la naturaleza con minúsculas y la naturaleza con mayúsculas, ¿verdad?, entre la flor y el conjunto de la naturaleza, pues entonces tenemos la segunda línea. El segundo criterio es si la naturaleza se entiende contextualmente, desde dentro, diríamos, desde la parte cóncava de la naturaleza, ¿verdad?, desde el mundo de los fenómenos. Y tenemos las dos primeras columnas, si es autocontextual, es decir, la naturaleza se entiende desde dentro. Por ejemplo, Empédocles, pues los fenómenos físicos se entienden, los fenómenos de la naturaleza se entienden como la conjunción de los elementos que están separados, esa conjunción de los elementos se mezclan, forman las cosas y se vuelven a separar. Ese se entiende contextualmente, desde dentro de la naturaleza. No requiere, fuera del contexto natural, no hay nada, es una apariencia, ¿verdad? La naturaleza se entiende desde dentro. Por ejemplo, Engels, el monismo de Engels, tiene un desarrollo interno, ¿verdad?, que confluye principalmente en la conciencia humana. Por ejemplo, el Big Bang no requiere salir a un contexto ontológico general, diríamos, sino que bien. El contexto real, las siguientes columnas, entiende que, bueno, vamos a explicar, no por encima, no hace falta meterse aquí. El contexto real entiende que hay una conexión entre el mundo de los fenómenos y el contexto diríamos, entre la parte cóncava y convexa de la realidad. Por ejemplo, aquí está Leibniz, entre las mónadas finitas y la mónada infinita. Por ejemplo, está Aristóteles, con el dios que rodea, el dios acto puro que rodea toda la naturaleza. Por último, las últimas dos columnas es intracontextual, es decir, lo real es lo que rodea a la naturaleza y lo de dentro de la naturaleza es apariencia. El mundo de los fenómenos es apariencia. Por ejemplo, en Parménides, lo que está fuera de la naturaleza es el ser. Lo que aparece a los sentidos es pura apariencia, no tiene consistencia como tal. Por ejemplo, Berkeley. El mundo no es más que el modo en que se conectan los sujetos entre sí. O sea, la conexión entre yo y tú está dada por Dios y es el mundo. Y el mundo no es más que una apariencia.
Por ejemplo, Kant. La filosofía de la naturaleza de Kant es una proyección, una determinación del sujeto trascendental. Son meros fenómenos, no tienen consistencia. Y por último, el último criterio es si esta totalidad de la naturaleza está centrada o no está centrada. Si está centrada alrededor del hombre. Y entonces ya tenemos diferenciadas todas las columnas. Por ejemplo, si no está centrada, pues el Big Bang, aquí el hombre no pinta nada. Por ejemplo, yo el redondo Bruno, la naturaleza es infinita, el hombre no. Ahora bien, si está centrada, pues entonces nos encontramos aquí, si está centrada alrededor del hombre, nos encontramos aquí el principio antrópico fuerte y el principio antrópico débil. Es decir, y entonces aquí pues podría ser que estuviese la posición del materialismo filosófico, ¿verdad? Por eso lo tengo entre interrogantes. Porque el materialismo filosófico entiende, ¿verdad?, que no hay conexión entre la naturaleza con mayúsculas y las naturalezas con minúsculas. Es decir, entre el mundo de los fenómenos y la materia ontológica en general no hay conexión. Hay un hiato completo. La materia ontológica en general no se puede decir nada. Es un límite negativo del propio mundo de los fenómenos. Es autocontextual. La naturaleza solamente se puede entender desde dentro, no desde fuera. La naturaleza se puede entender desde los propios fenómenos, desde la concatenación entre unos fenómenos y otros. Y además está centrada. Y entonces se acoge el principio antrópico débil, no fuerte. Es decir, el hombre no determina lo que son las cosas, sino que el hombre constata o mide, o es el patrón de medida de lo que son las cosas, los fenómenos de la naturaleza. Ese sería el antrópico débil. Por ejemplo, ¿verdad? Bien. Esto es respecto al mito de la naturaleza. Pues no decir nada más que no se puede decir mucho más de él. Respecto del mito de la energía, pues aquí el mito de la energía, por llamarlo así, está en completa actualidad. El mito de la energía supone que todo es energía. Y bueno, y claro, esto pues empezamos con Aristóteles. Aristóteles llama a Dios, le llama energía. Dios es energía pura. No tiene, es acto puro, no tiene potencia. Es acto puro, ¿verdad? Esta energía pura, con el creacionismo, con la filosofía cristiana, pasa a Dios, que es fuente de todo poder. La voluntad omnipotente de Dios. Esta energía pura pasa a Dios. Y otras versiones de esta idea de energía pura, de energía que lo determina todo, es el energentismo del siglo XIX. El energentismo entiende, Haeckel, Oswald, Bruckner, entiende que todo es energía, lo que se llama el materialismo grosero. Todo es energía, todo son formas de energía. Y esa forma de materialismo grosero está completamente presente en los científicos actuales que tratan sobre la energía. Es decir, dice Oswald, todo es energía, todos los fenómenos necesitan energía, todos los movimientos necesitan energía si no se produce. Solo obra lo que tiene energía. Solo se actualiza lo que tiene energía. Y todo es energía, la fórmula de Einstein. La energía es la materia, por una constante al cuadrado. Todo lo que tiene materia tiene energía. Es decir, si tú preguntas a cualquier filósofo, a cualquier científico, te dice, no, todos los fenómenos se dan por la energía, ¿de acuerdo? Pero ¿y la energía qué es? No lo sabe. La energía, bueno, sí, es decir, la energía es la capacidad de generar trabajo. Pero claro, como toda materia tiene capacidad de generar trabajo, es una capacidad, ¿qué es el opio? Pues lo que tiene capacidad o virtud orbitiva, exactamente lo mismo, es una petición de principio, capacidad de generar trabajo. Y si no genera trabajo, bueno, no genera trabajo, esto no genera trabajo ahora mismo, pero tiene capacidad de generar trabajo. Entonces todo es energía, es un completo mito, porque luego te vas a las leyes de la física y ahí no aparece energía por ningún sitio. O sea, es decir, no aparece una forma de energía única o pura, sino que el contexto ontológico, diríamos, nos remite a cosas muy distintas. Por ejemplo, a la energía gravitatoria. Una cosa son los fenómenos gravitatorios y las leyes gravitatorias. Otra es la energía atómica. Bueno, perdón, la energía electromagnética. La energía electromagnética que tiene que ver con todos los fenómenos de la química, de los metabolismos de los alimentos, de los fenómenos de la naturaleza a nivel químico, pues eso es el electromagnetismo. Pero otra cosa es la energía atómica. La energía atómica que tiene que ver con los neutrones y los protones, con el núcleo del átomo. Y eso tiene otra serie de leyes y características distintas. Y otra cosa es la energía subatómica, que tiene que ver con los cuantos de luz, con partículas subatómicas, como los mesones, los quarks, y por no hablar luego de la energía oscura, o sea, la antimateria. Por ejemplo, un electrón se funde con un positrón y desaparece. A estudiar el asunto. El otro día se me perdió un problema,
que parece ser que ya van a encontrar qué es la materia oscura esta. Pero nada. ¿A dónde está entonces? Entonces se dice, no, pero todos son formas de energía. No, ¿y cuáles son las leyes? Pues no, hay una serie de leyes para cada una de ellas. Bueno, no, pero se está buscando una unificación de la ciencia. Bueno, pues se está buscando, esa es la ciencia que se busca de Aristóteles, se está buscando una ley que unifique la energía gravitatoria y la energía... Pero no se ha encontrado. No se ha encontrado, es un mito, ¿verdad? No, se está buscando. La teoría de las supercuerdas y todo eso, pero a ver, pues dígame usted cuál es que no se sabe. Entonces, pues te encuentras que, de hecho, lo que está funcionando, pues son clasificaciones de la energía, pues del tipo de, pues la energía, ¿qué es? Pues depende de los fenómenos. Por ejemplo, hay energía, por eso, gravitatoria, hay energía química, hay energía potencial, hay energía de todo. Pero son formas de energía, pero no, lo que yo estoy negando es que haya una unidad de todas esas formas de energía o unas leyes. Eso es lo que no hay, lo que no han probado. Bueno, y por último lo del Estado, que yo creo que se vamos a dejar al hino, todas estas cuestiones, estas conexiones. Bueno, entonces, ¿desde qué idea podemos atacar estos problemas? Para ver las conexiones que puede haber entre la idea de naturaleza, que es una, la idea de energía, que es otra, y la idea de Estado. ¿Cómo podemos poner en conexión estas ideas respecto de una, de la que vamos a regresar para volver otra vez sobre los fenómenos? Pues lo vamos a atacar desde la idea de producción. O sea, la naturaleza es lo que se produce, es el conjunto de productos o el conjunto de procesos, ¿verdad?, causales. La energía es lo que obra, lo que produce, y el Estado, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista marxista, pues no se puede desligar de la producción tampoco. Ahora bien, la idea de producción es un analogado que tiene múltiples formas muy distintas. Es un analogado, pues, de atribución, tiene muy compleja la idea de producción. Por ejemplo, pues esto mismo, esto es un producto lógico, es un producto de clase, es un producto relativo. Claro, es un producto relativo. Es decir, juntas las clases, las pones en conexión unas clases con otras y te dan una serie de productos. Y así se llama, producto relativo. Pero el Estado también produce. Pero la naturaleza produce, etc. Entonces, ¿cuál es el primer analogado que vamos a tomar para manejar la idea de producción? Pues el primer analogado que vamos a utilizar es la producción humana. O sea, yo creo que se puede, ahora vamos a ver qué derivadas hay filosóficas, que el primer analogado de la idea de producción respecto del cual los demás tienen algún sentido o se ordenan es la producción humana. No es la producción natural es consecuencia, la idea de producción es consecuencia de la producción humana, es decir, de lo que el hombre hace. De lo que el hombre hace, ese es el tema. Bien, entonces, ¿cómo se ha tratado por la filosofía? Vamos a hacer un análisis para ver cómo llegamos a la filosofía del Horario, cómo llegamos a esta filosofía indigenista y todo esto que he leído. Y esto es lo que vamos a intentar. ¿Quién trata, cuándo se empieza a tratar la producción humana como primer analogado? Pues la primera que se empieza a tratar, la filosofía, la producción humana, la actividad, el acto, la producción humana es con los sofistas. Y entonces se da la vuelta a la filosofía antigua, a la dirección de conocimiento, que en vez de venir de la naturaleza al hombre, parte del hombre. Esto es lo que hacen los sofistas, ¿verdad? Dar la vuelta a la línea de conocimiento. Entonces hay que partir de lo que los hombres hacen para ver cómo es la naturaleza, etc. Y la primera idea es que lo que el hombre hace es convencional, y la naturaleza es innecesaria. Esa es la primera idea de la sofística. Lo que hace el hombre, las leyes del hombre son convencionales, fruto de acuerdos, y la naturaleza es necesaria, eterna, etc. Ahora bien, esto va a cambiar completamente con el creacionismo, es decir, el sujeto trascendental, el hombre, las relaciones humanas de la filosofía antigua, de estar englobada por la naturaleza y por el destino y por tal, va a pasar a primer rango. Y esto es lo que vamos a utilizar para ver esta conexión con este tipo de filosofía, ¿verdad? Bien, ¿y dónde está el paso? Pues el paso está en Aristóteles. El paso está en Aristóteles y la importancia de Aristóteles que tiene en toda la filosofía occidental, principalmente en la escolástica. El paso está en Aristóteles. Entonces vamos a leer, 4 líneas de lo que puede ser uno de los textos más influyentes en toda la historia de la filosofía. Pero antes del siglo XVI ya. Uno de los textos fundamentales y más influyentes y más comentados de toda la historia de la filosofía, que es cuando Aristóteles habla del alma humana, del alma racional, en el de ánima. Dice Aristóteles, y claro, esto es lo que ha generado todos los problemas, sobre todo tratados por el creacionismo, ahora es lo que nos interesa. Dice Aristóteles en el de ánima, puesto que en la naturaleza toda, existe por una parte un principio que es como la materia para cada género de entes, y este es el que está en potencia respecto de todas las cosas, en potencia es en dinamis, que tiene la potencia de cambiar,
Y por otra parte, existe un principio causal, productivo y activo, que actúa, que las produce todas, esta idea de producción, que las produce todas, dice, como el arte, por referencia a la materia, el arte es la tecné en griego, dice, es necesario que en el alma, esta es la clave, en el alma, en la idea de producción humana, en el alma, que es la que produce la ciencia, el conocimiento, también se den estas distinciones. Dice, de hecho existe por una parte el intelecto capaz de hacerse todas las cosas. Hay una parte del intelecto humano que es capaz de hacerse todas las cosas. De hacerse todas las cosas, es decir, que tiene una posibilidad infinita de ser todas las cosas. Dice, por otra, el intelecto capaz de hacerlas todas, de producirlas todas, en cuanto a conceptos, en cuanto a ciencia, de entenderlas. Dice, semejante a la luz. Esto es el iluminismo, esto de somos luz calculada. Esto no es una completa estupidez, ¿verdad? Dice, semejante a la luz. Dice, y este intelecto es separado. Aquí están los problemas. Aquí es donde empiezan los problemas. Dice, y claro, esto es islamismo, pues ya se puede ver por dónde va. Dice, este intelecto es separado, sin mezcla, impasible, en acto por esencia. Es decir, que está actualizado constantemente, ¿verdad? Esto lo va a ser Dios. Dice, el agente es superior al paciente. Y dice más tarde, y porque es separado es por lo que solo es propiamente inmortal y eterno, impasible. Y luego dice acerca de la generación de los animales, para dar en esta idea. Dice, el intelecto, el agente, no el paciente, viene de fuera, y solo él es divino. Y claro, esta es la clave de los problemas, ¿eh? Dice, porque una actividad, una producción, una actividad corporal del cuerpo, no tiene nada en común con su actividad. Esta es la cuestión. Entonces lo que vamos a claro, y la interpretación del intelecto agente y del intelecto aristotélico en toda la filosofía occidental es fundamental completamente, porque aquí es donde se van a dar todos los problemas que van a venir a continuación, sobre todo con lo que tiene que ver con la propia idea de ciencia, con la actividad intelectual que genera las ciencias, y esto es la clave del asunto para entender por qué los científicos están alrededor de todas estas ideas energéticas y metafísicas. Los científicos, son ellos los científicos, la producción científica. Bien, por ejemplo, interpretaciones del intelecto agente. El sustancialismo. El intelecto agente es una sustancia separada. Eso lo saben los judíos, en su mayor parte. El potencialismo atomismo. El intelecto agente es propio de cada hombre, es individual, es una potencia de conocimiento. Por ejemplo, el formalismo o escotismo, que ahora vamos a hablar de esto porque es la clave de más o menos del asunto. El escotismo entiende que no hay distinción, que hay una distinción formal, entendimiento agente y paciente. Es una distinción formal, y Ockham entiende que es una distinción nominal de nombres, que no es una distinción real. Por ejemplo, el habitualismo entiende que es un hábito. El entender es un hábito o innato o adquirido. Por ejemplo, innato el arzobispo Antonio Alfonso, adquirido San Buenaventura, o bien que es el acto de ser. El acto de ser es la persona. Es San Alberto Magno, por ejemplo, un defensor de esta teoría. Es decir, genera un montón de problemas para entender lo que es la propia actividad que nos diferencia de los animales y que no tiene que ver con el cuerpo, que es lo que dice Aristóteles. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es ver esta línea filosófica que la vamos a llamar, para entenderlo de alguna manera, univocismo, universal, holismo, univocismo, y la vamos a enfrentar al analogismo propio del materialismo filosófico. Al analogismo, es decir, que no hay un todo, es decir, que hay muchas partes independientes unas de otras y un funcionamiento, en todo caso, análogo, pero nada de unívoco. No hay un conjunto de la realidad, ni la naturaleza, ni nada de esto. ¿Cuándo empiezan con los problemas respecto de esta actividad humana, de entender la propia actividad humana que nos conecta con las ciencias, con los conocimientos, la producción de conocimientos? Pues empieza con el cristianismo. ¿Por qué? Porque el ego trascendental que está en la filosofía griega sumida bajo los fenómenos pasa a primer plano. Y entonces ahora Dios es el productor de todo, es el que tiene potencia completa para producirlo todo y destruirlo todo. Todo depende de Dios. Y entonces va a ocurrir lo siguiente. Desde la filosofía del cristianismo, pero también el islamismo y la filosofía judía, lo único necesario va a ser Dios. Y el resto, el mundo, las criaturas son contingentes. Esto Al-Farabi lo dice bien claro. El mundo es contingente. Lo único necesario es Dios. Además, esta demostración está en el libro 12 de la Metafísica de Aristóteles. Lo único necesario es Dios. ¿Por qué? Porque no está preso de una contradicción, ser o no ser.
el resto de fenómenos de la naturaleza está preso de la contradicción, porque tiene potencia, entre ser o no ser. Y esa contradicción solamente se puede salvar pues teniendo un ente necesario. Bueno, pues ahora el ente necesario es Dios, y el resto de la naturaleza es contingente. Esto también sale de Aristóteles. Dice Aristóteles que las potencias naturales solo son lo que tienen que ser, pero las potencias racionales pueden actuar o no actuar, depende de la voluntad. Es decir, el médico puede curar o no curar. Pues esto es lo que ocurre con Dios. Y entonces, en la medida en que se entienda que, principalmente a partir de Scotto y el univocismo que sale de Scotto, y el atomismo que es parejo, con Ockham, todo depende de Dios. Bueno, aquí había que hablar de Domingo Puntisalvo y cómo la filosofía de los traductores del siglo XII español es la que determina toda la ontología posterior. Pedro Hispano, Domingo Puntisalvo, etc. Es decir, cómo al traducir la filosofía árabe, que es aristotélica completamente, y pasarlo por el cristianismo, se va a generar los planos o los mapas ontológicos que llegan hasta la actualidad. Aquí, el ser y tiempo y toda la filosofía existencialista. Es decir, que lo que tenemos en la actualidad es fruto del siglo XII español, en su mayor parte. Los mapas ontológicos, es decir, la materia ontológica, la ontología general, la ontología especial, esta clasificación de los mapas. Bien, pero para centrarnos en Scotto, que yo creo que es una de las figuras fundamentales de donde arranca todo este problema. La filosofía de Scotto, bueno, estamos a finales del siglo XIII, la filosofía de Scotto es univocista completamente. Es decir, hay un ser formal que es lógico y que está acompañando a Dios, que es infinito, que están todas las posibilidades lógicas ahí dadas en el ser formal, ¿verdad? Y Dios escoge libremente una para hacer el mundo. Dios es libre precisamente porque su decisión no está determinada, no está motivada, no tiene motores ajenos a Dios. Y entonces la decisión de Dios es inmotivada completamente. Lo que luego va a decir, por ejemplo, Kant en términos de desinterés. El hombre es libre porque puede ser desinteresado, porque no tiene los motores fuera, como yo de beber agua. No está el motor fuera. El motor es, yo soy libre porque no tengo interés. Esta idea de libertad parte de aquí. Cuando se aplica al hombre, porque el hombre está hecho a semejanza de Dios, por su voluntad. Esto es lo que dice Kant. La voluntad es lo único puro que hay en el hombre. La voluntad, la buena intención, la buena voluntad. Bien, entonces lo que es interesante resaltar de la filosofía y del univocismo que sale a partir de Scotto es que la naturaleza, al ser contingente, pierde toda capacidad productiva propia, independiente de Dios. Y si la tiene, Dios la puede hacer cambiar en un momento a otro. Que esto es lo que va a tomar Ockham completamente. El nominalismo. Ockham ya va a hacer desaparecer las distinciones formales. Es decir, en Scotto, entre la distinción de razón, universal de razón, mental, y la distinción real, la distinción entre esto y esto, la real, pues pone la distinción de razón, la distinción formal. Y entonces lo que hace Scotto es que la materia del individuo, que estaba en la sustancia de Aristóteles, la materia del individuo, las sustancias tienen materia y forma, y las sustancias tienen una causalidad formal, material y final propia, tienen fines propios. Con el formalismo de Scotto desaparece la materia, porque la materia no es más que una forma. Es una forma, una cuasiforma, dice Scotto, una cuasiforma que, pero lo curioso es que esta cuasiforma del individuo, las césitas, el Dasein de Heidegger, para entenderlo, esta cuasiforma perfecciona la esencia mental, o el ser botella en este caso, o el ser equino, ¿verdad? La esencia formal, la distinción de razón del universal, lo perfecciona, la césita lo perfecciona. Es decir, la causa formal, este es el inicio del formalismo que llega a Kant. Es decir, y estas esencias formales son el mundo de posibilidades que está frente a Dios, el mundo de todas las posibilidades contingentes, ¿verdad? El mundo de los posibles del que Dios elige uno. Esto es Leibniz. El racionalismo de Leibniz va a consistir no en obligar a Dios a hacer algo,
porque estás decidido a ser libre, sino en que Dios elija el mejor de los mundos posibles. Quiere decir, en el que las esencias sean composibles, compaginables unas con otras. Pero eso no obliga a Dios. La naturaleza no tiene una independencia propia, causal, productiva. Esto es lo que quiero poner de relevancia. Que la necesidad solamente está en Dios, que es un espíritu infinito, y no en la naturaleza ha perdido completamente la necesidad. Por eso aquí la naturaleza no es más que energía, etcétera, posibilidad, potencialidad. Bien, ¿qué ocurre a nivel nosiológico? No quiero aburrir, pero es que es necesario ver esta línea continua. ¿Qué ocurre a nivel nosiológico? Pues a nivel nosiológico lo que Gustavo Bueno se ha encargado de decir en la evidencia categorial es que desaparece la sustancia y la necesidad alrededor de la sustancia desaparece en el cristianismo. Es decir, la sustancia no tiene necesidad interna, sino que se convierte en pura forma. La sustancia, esto es una forma, de partir de Escoto. Y claro, y Kant sencillamente es un individuo que no tiene necesidad ninguna, es un puro individuo atomista. No tiene necesidad ninguna. Lo único que tenemos los hombres es análisis lógicos del lenguaje sobre la cosa. Lo único que podemos hacer es análisis lógico, que es lo que va a decir Wittgenstein. Existen los hechos, y lo único que puede hacer la filosofía es un análisis lógico de los hechos moleculares que hablan sobre los hechos atómicos. Exactamente esta es la línea que me refiero. Es decir, hay hechos y no hay necesidad ninguna. Entre ellos, entre los propios hechos de la naturaleza. Bien, esta línea pues es una línea continua que va al racionalismo, esto es evidente en Descartes. En Descartes, por el hecho de pensar como distinto formalmente el yo, ya es distinto del cuerpo. La conciencia es distinta del cuerpo y no necesita el cuerpo. Entonces Descartes. Y la voluntad es lo único que me acerca a Dios, que me hace parecerme a Dios, la voluntad infinita. En el empirismo pasa exactamente igual. En el empirismo, Locke, la sustancia no es más que un supuesto en Locke. Dice, es un supuesto racional. Sí, pero sigue siendo un supuesto. Claro, esto es lo que destapa Hume. En Hume ya no existen sustancias, es puro fenomenismo. El mundo, la naturaleza es puro fenomenismo, no hay sustancias, no hay necesidad interna entre las sustancias. Lo único que hace el hombre es, o bien, juicios de hecho, que es que esto está aquí, o bien, relaciones entre ideas, pero ya no hablan del mundo, que es lo del mundo lógico este de Escoto. Y esto lleva a Kant con todo el formalismo kantiano. La necesidad de la naturaleza en Kant es producto de las categorías del sujeto trascendental humano. Ahí ya Dios ha perdido y es el hombre. Y entonces la libertad está en el hombre como libertad, como indeterminación, etcétera. Pero en Kant, en Fichte, la naturaleza es el no yo, el otro es etcétera. Bueno, y en Heidegger, vamos para nombrar a Heidegger, porque ya digo que toda esta filosofía del horario pues es esta filosofía que está aquí de esta tradición, más o menos univocista, pero eliminada los componentes filosóficos, digamos, formales, ¿verdad?, de la filosofía, técnicos, y hecha para el gran público. Es decir, para una papilla, esta papillita que hemos hecho alusión. Por ejemplo, dice Heidegger, para que se vea que Heidegger, que es lo que creímos que estaba funcionando en la filosofía indígena, así de pronto que nos encontramos con esto, ¿verdad? Por ejemplo, dice Heidegger, para leer dos cosas, dice Heidegger. Bueno, aparte de que Heidegger se da cuenta de que toda la filosofía moderna viene de Suárez. Viene de Suárez, bueno, habría que decir, no, de Suárez no, es anterior, ¿verdad? Hay que regresar hasta el siglo XII. Pero Heidegger lo dice bien claro, Dice, toda la filosofía moderna sale de Suárez, de Francisco Suárez. Dice, voy a decir dos cosas para que se vea. Por un lado el univocismo y por otro lado cómo la naturaleza ha perdido completamente necesidad ninguna interna. A ver, alguna cosa donde se vea este univocismo. Vaya. Dice, el ser es el más universal de los conceptos, el ser, unívoco, es completamente unívoco, el ser. Esa es la clave del asunto del univocismo. Dice la analogía, dice que ensaya Aristóteles no va a ningún lado. Esto es lo que nos vamos a poner a nosotros ahora, esta línea, la vía analógica, que queremos que es la correcta, no esta. Dice, el ser es el más comprensible de los conceptos. Este es el asunto. El concepto de ser es indefinible. Esto es la tesis de habilitación de Heidegger está hecha precisamente de Escoto.
Descartes. Y Heidegger es discípulo de Ricker, el de los individuos, el de lo ideográfico. Dice, por ejemplo, vamos a ver. Dice, el ser ahí tiene, por ende, el ser ahí, la actividad, el individuo, la forma. Es decir, el ser ahí tiene, por ende, la tercera preeminencia de ser la condición ontoteológica de la posibilidad de todas las ontologías. Esto es a lo que me refiero, la posibilidad de todas las ontologías. Es decir, igual que en Dios, la ontología depende de su voluntad, tiene todos los infinitos posibles, y pues igual que pasa con el Dasein. A ver, que tenía por aquí una cosa sobre que, lo dice bien claro Heidegger nada más al principio, que es que la posibilidad está por encima de la realidad. La posibilidad está por encima de la realidad. Esto es lo que dice Scotto sobre Dios, sobre los mundos posibles. Bueno, la esencia de ser ahí está en su existencia. Esto del existencialismo que... bien, y luego en consideraciones en general, bien, toda esta filosofía que deriva del atomismo lógico del siglo XX. El atomismo lógico, Russell, Wittgenstein, como ya hemos visto. Una de las características fundamentales es esta. El plano de la naturaleza lo ha dejado olvidado. El plano de la naturaleza no tiene importancia. Esta es una característica del idealismo y toda la filosofía formalista. ¿De quién se encargará en el siglo XIX y siglo XX de la naturaleza? Los científicos. Y la culpa la tiene esta filosofía univocista. La naturaleza es una cosa de los científicos. El fundamentalismo científico, vamos. Los científicos tienen última palabra sobre la naturaleza. Los cosmólogos y todo esto. Los filósofos nada. Además, es que no interesa. La naturaleza es una cosa completamente contingente. No tiene necesidad ontológica. Esto es a partir de Kant, claro. Es un producto del sujeto trascendental. ¿Qué importancia tiene la naturaleza? Ninguna. La naturaleza es puro fenómeno. No tiene producción real, no tiene densidad causal. Es decir, se ha abandonado la sustancia. La aristotélica, la sustancia, principalmente la causa final. Esto que dice, bueno, como la cruzada contra la causa final, ¿verdad? Que estaba ahí Galileo, Descartes. ¿Por qué? Porque la naturaleza no tiene causas finales. La causa final está en la voluntad del sujeto, o divino o humano. Por ejemplo, la idea de progreso. Uno de los fines que vamos a hacer de esta charla es eliminar la idea de progreso, o eliminar la idea de progreso general, esta idea de fin de los fines y estas cuestiones. Bien, entonces, a esta vía univocista, más o menos así ridiculizada, pero no hay otra manera de hacerlo ahora, se opone la idea analógica, la idea del analogismo. Es decir, la filosofía del materialismo filosófico se fundamenta más bien, hay que ver más que sus desarrollos, en una especie de analogía de proporcionalidad. Analogía de proporcionalidad es decir, tres estratos ontológicos generales, ontológicos especiales, tres ejes nosológicos, tres ejes antropológicos. Están diciendo, están hablando de lo mismo, pero de puntos de vista distintos, es decir, de modos distintos. Es una proporcionalidad entre cosas, pues a distintos niveles, etc., donde no hay ningún univocismo por ningún sitio. ¿Dónde empieza esta analogía? Pues vamos a hacer también una línea opuesta a la anterior. El analogismo empieza con Platón, cuando habla de 5 géneros distintos. Y el ser en Platón, en la parte del sofista, que el sofista empieza hablando de la producción, el sofista de Platón está hablando de la producción, principalmente de la producción del sofista, que produce no seres, produce engaños. ¿Cómo se puede entender esto? De la producción y la comunicación. Dice Platón que el ser no es ningún análogo, como dice aquí Heidegger, sino que, unívoco, sino que el ser es uno entre los 5 géneros y además se define por su potencia, es decir, por la capacidad de sufrir y de ejercer, por la producción, por la capacidad de sufrir y de ejercer, de producir. Ese es el ser en el sofista. En Aristóteles sigue por esta vía analogista, pero complicando con las categorías. Todas las categorías tienen como primer analogado la sustancia, es decir, los accidentes dependen de la sustancia, y esto es lo que se olvida y lo que se pierde en toda esta tradición univocista, la necesidad interna de las sustancias, es decir, la necesidad interna de la materia de forma de cada cosa, principalmente en la naturaleza. Va Santo Tomás, que en Santo Tomás hay una cierta independencia de la naturaleza, respecto de Dios, y en todo caso hay una graduación de los seres, desde luego, fruto de la voluntad divina y todo lo cual, pero hay una cierta independencia, esto es lo que nos interesa resaltar.
Esto lo pasamos a Spinoza. En Spinoza Dios ha desaparecido, la naturaleza es el mismo Dios, pero Dios no tiene conocimiento ni voluntad ninguna. Entonces Spinoza no tiene conocimiento ni voluntad ninguna. En la naturaleza la causa, lo que produce es la causa próxima y no la causa trascendente, la causa divina, esa desapareció completamente. Y entonces en Spinoza nos encontramos con la idea de estado, precisamente, los hombres que producen en función de su unión en estados, como si fueran uno únicamente. Ahora estoy gritando mucho. Los otros filósofos que se van a tomar en serio en la naturaleza son Schelling, los que se llaman Naturphilosophen, no se han hecho ni caso, ¿verdad? De donde sale todo el Evo, todas estas cuestiones, de la Naturphilosophen, Schelling, Goethe, donde la filosofía es filosofía natural. La filosofía como tal es filosofía de la naturaleza, ¿verdad? Las tres potencias del último Schelling. Las tres potencias, otra vez, la potencia de capacidad de producir. Y pues, llegamos a Marx. Y entonces en Marx la producción es precisamente la definición del ser humano. Pero la producción, ¿qué? ¿Mental, como en Aristóteles? ¿Del entendimiento agente? No, la producción física, real. Esto es y entonces a esto nos acogemos para ahora volver a los fenómenos. La producción real. La vida productiva es, sin embargo, la vida genérica, la vida del hombre. La vida del hombre la esencia del hombre es producir, pero no mentalmente y no como una inteligencia separada ni cuestiones estas, que es el principio del problema, diríamos, univocista, que está aquí todo el espiritualismo y todo el mentalismo y todo, nada de eso, sino producir bien. Bueno, entonces, pues vamos a ver entonces cómo ajustamos. Sí, pero los fenómenos que ya tienen, hay que volver a los fenómenos, pero que ya tienen una necesidad interna, claro, porque desde el punto de vista univocista el fenómeno no tiene una necesidad. Claro, la necesidad, por ejemplo, desde el punto de vista de Kant, es una categoría del sujeto. En los fenómenos no está la necesidad, es una categoría del sujeto trascendental para conocerlo. Pero en los fenómenos no hay necesidad, ni hay causalidad, ni hay... son categorías del sujeto que ponen los fenómenos. Y la cosa en sí ha desaparecido, la cosa en sí es el propio sujeto. ¿Sabes? Que la cosa en sí es el propio sujeto, es la persona. Bien, es decir, esto, ha desaparecido la cosa en sí y el mundo no es más que fenómenos sin determinación interna y necesidad, que es lo que la vida analogista retoma. Y entonces las ciencias, ¿de dónde salen? Las ciencias salen de las operaciones productivas del cuerpo humano, del cuerpo, no de la mente. Es decir, hay que regresar al plano técnico. Y si no, pues se pierde uno en completas vaguedades y en filosofía indigenista y en filosofía ecologista y en filosofía del horario. Son la producción técnica la que genera las ciencias y la que determina la esencia del hombre. Y entonces vamos a ver cómo hacemos esto, porque entonces lo que hay que hacer es exponer y ajustar todas estas nematologías, esta ideología, desde el punto de vista técnico. Es decir, las instituciones, que no es donde ponemos la esencia del hombre, las instituciones están producidas por las operaciones humanas técnicas, tienen dos momentos o dos fuerzas, momentos como llama Galileo las fuerzas, dos momentos que son el momento técnico y el momento nematológico. Ocurre que estos dos momentos tienen funcionamiento distinto, es decir, no funcionan igual. El punto de vista nematológico, ideológico, teórico de una institución no es que es el mapa de lo que a nivel técnico se está haciendo, una especie de mapa necesario, una norma, pues sin embargo no funciona igual que el nivel técnico. Es decir, el plano nematológico no para en barras. Es decir, desde el punto de vista teórico, en el papel cabe todo. En el papel cabe todo. Tú nematológicamente o teóricamente te pones allí y entonces no encuentras el límite, si no es un límite lógico. Por ejemplo, en la contradicción, que es donde pone el fin de la potencia de Dios, visual y todo. El fin de la potencia de Dios es una contradicción. Eso pasa en el plano nematológico. Tú puedes ponerte ahí a teorizar. Ahora bien, ¿eso pasa en el plano técnico? Pues no. El plano técnico no pasa eso. El plano técnico es el de la concatenación de unas esencias con otras y entonces ahí no cabe todo. Entonces lo que hay que hacer es reajustar los planos nematológicos a los planos técnicos.
Por ejemplo, eso se ve muy claro con la crítica al fundamentalismo democrático. Desde el punto de vista fundamentalista democrático, todo puede ser democrático, y la democracia es lo puro, lo perfecto y tal, no sé qué. Y no, ajústele usted al plano técnico. El plano técnico es coger votos y votar y poner en marcha los partidos. Y ese es el plano real, y el plano técnico, y hay que reajustar constantemente las metodologías a las técnicas reales y efectivas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser progresar al plano técnico del tratamiento de la producción energética. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, regresar a las operaciones técnicas con el trabajo con la propia energía. Y entonces vamos a intentar hacer una especie de esencia de las técnicas productivas energéticas, una cosa así. ¿A qué me refiero? Que las esencias, las potencias, desde el punto de vista del materialismo filosófico, son ortogramas, es decir, concatenaciones de instituciones que tienen una potencia y un desarrollo. Es decir, son vórtices que engloban y involucran a otra serie de instituciones. ¿Cuáles son las dos instituciones que han los dos ortogramas o las dos esencias procesuales de las que nos habla Bueno? Pues son en el plano, en el eje angular, la esencia religiosa. Y en el plano circular, la del Estado. Y el plano radial, este es lo que es. Pues el plano radial está constantemente tocado, toda la producción de Don Gustavo está completamente tratado, pues cuando habla de la idea de mesa, cuando habla de la idea de baúl y el mundo, cuando habla, es decir, de los núcleos de donde se generan las ideas de la tradición filosófica. Es dialéctico. Y entonces lo que vamos a tratar de hacer así muy rápido es, bueno, no sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, muy rápido. Sí, pues vamos a entonces hacer una especie de desarrollo de la esencia del trabajo con las técnicas energéticas. Eso es lo que vamos a intentar hacer. Y entonces, en el plano radial, no en el angular ni en el circular, el plano radial, que es en el trabajo con entes que no tienen ni inteligencia ni voluntad, no son humanos ni animales, es decir, con cosas. ¿Cuál sería el género generador de esta esencia? De este ortograma que vincula y que determina las operaciones de los sujetos con la energía. Con la energía. El género generador son los útiles. Son los útiles, que es que las cosas no son útiles o no son útiles, ¿verdad? Los podemos utilizar los enseres, los útiles, las herramientas. Este es el género generador. ¿Es propiamente humano? No. Decía Franklin, ¿el hombre es un animal que produce herramientas? Pues no, porque los animales también producen herramientas. Es decir, es un género generador. Los útiles también los tienen los animales, y los monos, y etcétera, y lo utilizan, y son útiles para ellos, y además que los trabajan, y generan culturas. Es decir, no es propiamente el núcleo todavía de lo que es la producción energética. ¿Los útiles trabajan y transforman energía? Sí. Un útil que puede tener un mono, una piedra, genera energía potencial, ¿verdad? Que con la energía de los músculos se aplica sobre la nuez o sobre el elemento que sea, y entonces va al filo de la piedra, donde toda la energía se concentra y rompe la... Es decir, una transformación energética, sí. Los útiles, entonces, todos los útiles, o sea, todas las técnicas tienen que ver con la energía. No. Por ejemplo, la escritura es una técnica y no tiene que ver con la energía. Hombre, cuando escribes se produce una transformación química de líquido a sólido, sí, pero eso no determina lo que estás escribiendo. La estructura técnica de lo que estás escribiendo. Lo que me refiero yo es al trabajo con la técnica energética, precisamente con la energía, no con otras técnicas, porque luego vamos a ver que influye con otras técnicas. Entonces, el género generador sería esta, los útiles, que están dados en las culturas animales. ¿Cuál es la diferencia específica del tratamiento con la energía humana? Pues en la diferencia específica se puede poner en el fuego. Porque eso ya no tienen los animales, ya no trabajan con el fuego. Ahora bien, ¿el fuego es el núcleo de estas categorías energéticas? Todavía no. Todavía no. Es decir, el fuego, un antropólogo te dice, ¿cuándo el hombre trabaja con el fuego? Bueno, pues no se sabe, 500.000 años no se sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pueden ser, las hogueras pueden ser productos naturales. No se puede determinar exactamente cuándo se puede saber que el fuego ha generado cultura humana. Pues cuando produce,
Es decir, cuando produce útiles, no como una mera piedra o como una flecha, que es una totalidad atributiva de un palo con una piedra. No. El núcleo de esta producción energética tiene que producir el mismo. No puede ser un mero producto, que pasa con el fuego. Es decir, el fuego no produce pan, porque si tú pones el pan en el fuego se te quema. ¿Cuál es el núcleo entonces donde no hay contacto directo, ¿verdad?, con el fuego? Pues el núcleo de la producción energética, que genera luego las ciencias energéticas, pues lo vamos a poner en un horno. Es el horno, a ver. ¿Por qué en el horno? Pues porque el horno, primero, los hornos, ya suponen la revolución neolítica. Ya suponen el asentamiento del hombre. 10.000 años, los hornos. Es decir, en el horno ya hay un tratamiento con la energía, con algo que está producido por las operaciones humanas, que es una totalidad atributiva, un horno, pero que es capaz de generar totalidades distributivas. El horno. Es decir, la fundación de metales. Ahora bien, el horno, en principio, ponemos 10.000 años, pues, etcétera. Tú no puedes ir con un horno a cuestas si te vas de una cueva a otra. Tiene que haber asentamiento ya. Y entonces, ¿en qué consiste el núcleo de lo que es el horno como técnicas operativas con la energía, con la producción de energía y con la producción de otros útiles? Pues consiste en producir totalidades distributivas, es decir, en serie. Es decir, ladrillos, monedas, espadas, que son las esencias de Platón. Igual que la esencia de Platón, este es el núcleo. Es decir, es una clase de clases. ¿Cuándo se empieza a trabajar para producir, sobre todo los metales? Además es que los metales es como las edades del hombre están en función de los metales, ¿verdad? Esto de la edad de cobre, la edad de bronce, la edad del hierro, y entonces aquí llegamos a los griegos. Y ya tenemos una tradición de varios miles de años con trabajo con los metales, que son aleaciones. Un metal que lo tienes que cocer para separarlo del resto, de la escoria que tienes que quitar, y poder trabajar con él para hacer cobre, para hacer bronce, para hacer espadas de hierro. Y si no puedes trabajar con él, tienes primero que cocerlo, aplicarle fuego, separarlo del resto de cosas que no son, y si no puedes trabajar con ellos. Y entonces, una cuestión fundamental que tiene que ver con el horno son los moldes, sobre todo los moldes de dos caras. ¿El molde qué es? El molde es un vacío. A vueltas con el tema del vacío, la kenosis que hacen los órganos, el vacío de la plaza de armas que decíamos, el molde es un vacío. Es decir, el molde es una esencia platónica. El molde no tiene materia. Es forma pura. Las esencias de Platón, claro. El molde, y de ahí es donde salen los materiales, donde se materializan luego las cosas. De ahí la importancia del horno, porque sin el horno se produce eso, es imposible producirlo. Es decir, es imposible, pero completamente. Y todas las cosas que tienen que ver con el Estado, tienen que ver con las armas, tienen que ver con la producción de hierro, principalmente. Pues vamos, los primeros textos que se tienen son los hititas, donde el rey de los hititas, una carta le dice a otro rey que no hay bastante producción, en los primeros textos sobre la producción de metales, que no hay bastante producción de hierro. El hierro vale 5 o 10 veces más que el oro. Estamos hablando de 1200 años antes de Cristo. Los hititas y todas estas cuestiones que tienen con Troya y lo de Mero, que ya está funcionando el hierro. Clave completamente el desarrollo de los estados y las guerras y demás. Y claro, tenemos 1000 años hasta que empieza la filosofía a trabajar con estas ideas, que no son más que productos de las técnicas estas que estamos hablando. Quiero decir, uno de ellos. Bien. Es decir, lo que estamos haciendo aquí, caso, ahora el artículo que ha sacado Bueno de hace 50 años. Cuando hace 50 años, Bueno, pone en la sigilación la clave de las universales, de estos universales, de estas formas de Escoto, lo pone en la sigilación, pues entonces dice, bueno, no me hicieron caso, y entonces, pues esto hay que hacerle caso, esta es la cuestión, hay que hacerle caso, y dice que los ortogramas, estos ortogramas esenciales, históricos, son aleaciones, pues hay que hacerle caso, hagamos el caso. ¿Y una aleación qué es? ¿Eso qué era? Nada, ya acabo. ¿Esa aleación qué es? Pues esa aleación sale del horno, y si no, no puedes hacer aleación ninguna, no puedes hacer aleación, ni no hay historia, ni hay producción, ni nada. Bien, entonces, claro, es evidente que este núcleo de la producción energética genera ideología mansalva. Y toda esta ideología, pues lo tenemos en todo pues esto de Hesiod, el hombre es un animal que come pan, a ver cómo come pan sin horno. Por ejemplo, Yahvé, dice Yahvé que crea al hombre de barro y le insufla el espíritu, el neuma,
Eso lo tienes que meter en un horno. Si en un horno no insuflas oxígeno, si no insuflas, allí no, es imposible que el horno tenga potencia. Es imposible hacer espadas de nada, tienes que llegar a 1200 grados. Y eso está en función de lo que insuflas, del aire. Si no, allí no se produce calor. Quiere decir que se ha eliminado en toda esta ideología, o sea, todos estos mitos, se eliminan los principios media que son los hornos. Por ejemplo, el demiurgo de Platón, del Timeo. El demiurgo es un alfarero. Está trabajando con las formas puras y con la materia. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, las propias edades, la edad de oro, las propias edades tienen que ver con esta edad de la metalurgia. O sea, quiere decir, estos son mitos, pero son mitos, pero ¿qué hacen el caso, verdad? Esto es el asunto, los mitos no son estupideces. Lo que se elimina de ellos son los principios media, en este caso el horno. Por ejemplo, bueno, ya hemos dicho esto, claro, el refinado, ¿qué es la clave? El refinado es la purificación. Estas ideas de pelo, barro, basura, el barro, especialmente donde se generan, es decir, un antropólogo si no tiene una vasija no tiene trabajo. Y las vasijas salen de los hornos. Es decir, lo que estoy queriendo decir es que las categorías alfa-operatorias salen de las categorías meta-operatorias. Las categorías alfa-operatorias, sobre todo alfa sub 1, que ya es lo natural, salen de las categorías meta-operatorias. Y las categorías meta-operatorias o bien trabajan en el progresus con otras operaciones, o bien determinan ética las operaciones del otro individuo, beta 2,2, o bien lo que determinan son objetos, productos, que es beta 1,1. Entonces, este regreso a los objetos es lo que estamos aquí tratando. Cómo se regresa y se producen los propios objetos que te dan paso luego a las categorías alfa-operatorias. Y es de aquí, de estos productos, claro, tiene que ser de aquí, de los objetos, que es el paso a las alfa-operatorias. Entonces, vamos a ir... Es decir, y muchas categorías filosóficas, pues pueden, por ejemplo, el propio método de la abstracción, del entendimiento agente se puede entender en estos términos. El entendimiento agente, aquel que puede ser todas las cosas, el entendimiento paciente, el que puede ser todas las cosas que hemos leído de Aristóteles, pues es el propio vacío del molde. Y el entendimiento agente es aquel que da con el concepto, con la forma, que luego se va a materializar. Todo el problema de iluminación tiene que ver con el fuego, todo el problema de iluminación, etcétera, etcétera. Quiere decir que estas cuestiones... Bien, entonces, para ir más o menos terminando el asunto, si el núcleo lo ponemos en el horno, el cuerpo entonces, pues lo ponemos en que estos hornos pues tienen que haber sido artificiales, no son naturales, es decir, el primer analogado de la producción humana, las operaciones humanas, técnicas, de un sistema termodinámico abierto. Claro, sistemas termodinámicos abiertos son todos los sistemas vivos. Pues en el horno no está vivo. Entonces ahí ponemos el cuerpo, el que necesita, el primer principio y el segundo principio de la termodinámica. Necesita materiales ajenos al horno, del medio, y luego produce. Esta introducción y producción, esto lo ponemos en el núcleo de los hornos. El curso de estas esencias procesuales técnicas, energéticas, pues el curso lo ponemos desde los primeros hornos, que están, diríamos, en el Neolítico, que trabajan con pan, luego de toda la edad de los metales, es decir, pues 3.000 o 4.000 años antes de Cristo, que va aumentando la potencia del horno, de los 500 grados que se necesitan para fundir oro a los 1.200 grados que se necesitan para producir hierro, que prestó bronce, hierro, etc. Según el incremento de temperatura, pues hasta el siglo XII, donde ya se tienen que generar cañones, el siglo XII, los cañones, y aquí se introduce una cuestión muy importante que es la involucración entre las categorías térmicas y las categorías dinámicas o mecánicas, que es que el cañón tiene un proceso químico y entonces la potencia del cañón, la potencia del pequeño horno que es el cañón, cuando explota, genera movimiento naval. Eso es lo que va a determinar lo que vamos a llamar segunda especie de horno, que es la máquina de Watt. La máquina de Watt es un horno que no produce productos, sino que produce movimiento. Y entonces, con la máquina de Watt estamos con la segunda revolución de la producción humana. Con la segunda revolución, no con la revolución neolítica, estamos con la revolución ya del siglo XVIII. Y entonces las máquinas de Watt producen movimiento, como produce movimiento el cañón cuando se cae la bala. Y la producción de movimiento se va a aplicar para producir movimiento en otras maquinarias. Entonces tenemos toda la industria. Toda la industria. Es decir, el tratamiento con las técnicas mecánicas, es decir, con los molinos de viento, con las ruedas de los ejes de las ruedas, con los relojes,
que es de donde sale toda la ingeniería que va a dar lugar luego a esto del siglo XVII, XVIII, XIX, pues ya se aplica la producción de energía de los hornos, estos son las máquinas de bar, pues, a la generación de movimiento, por la máquina de vapor, por el barco de vapor, y luego ya se van especializando y van desarrollándose pues todas las máquinas, todos los motores, por ejemplo el horno eléctrico, el horno microondas, todos los hornos que hay hoy en día funcionando en todos los lados. ¿Cuál es el límite de esta idea de horno? De esta idea de horno de técnica productiva energética, pues es los hornos atómicos, las centrales termonucleares, son hornos. ¿Y qué producen? Pues energía. Ahora ya no van a producir productos, vasijas, y no van a producir movimientos, sino que van a producir energía. Y entonces ahí ya tenemos el límite de la técnica. ¿Por qué? Pues porque ha generado toda la ciencia, a partir de la máquina de Watt es donde se generan todas las ciencias, estos Carnot, pues Meyer, todos los científicos termodinámicos salen del análisis de la máquina, son ingenieros de la máquina de vapor. Esto lo estudias tú también, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde tenemos el límite de la idea técnica? Que ya se genera tecnológicamente desde las ciencias, pues en los hornos termonucleares. Es decir, en las centrales de fisión, donde se rompe el átomo de uranio, que tiene un peso atómico de 120 o 130, es decir, se rompe el núcleo y genera energía, o bien los de fusión, que es lo que se está haciendo ahora, y dentro de 7 años el ITER y en Inglaterra y en Estados Unidos, que está financiado por todos los países emergentes. El ITER, que está aquí a los Pirineos, es un horno de fusión que precisamente va a generar muchísima más energía que el de fisión. ¿Y qué consiste? Pues, bueno, pero esto se está invirtiendo muchísimo dinero porque va a funcionar, ¿verdad? No, esto no es mera filosofía de esta de Punset. No, va a funcionar, ¿por qué? Pues porque en 7 años se van a generar unos electroimanes que van a separar un plasma porque tiene que llegar a los 1500 millones de grados, algo así como el Sol. Y entonces se va a producir por la energía del Sol. Nada menos. Es decir, lo que se hace es fusionar los átomos de hidrógeno. Se les pone en movimiento con un calor impresionante, el calor es movimiento, se les pone en movimiento en un plasma de deuterio y litrio, y entonces aquello se pone en movimiento con los aceleradores de partículas, hasta que el movimiento, el calor es tal que cuando choca un átomo de hidrógeno con otro, forma helio. Como el helio tiene más equilibrio que los átomos de hidrógeno, pues entonces le sobra energía. Pero le sobra una energía impresionante. Y entonces ahí el proyecto es hacer hornos de fusión por acabar con la energía. En 7 años, para el 2020, se supone que ya tiene que estar funcionando esto. Muy bien, pues nada, conclusión de todo este asunto. ¿Hay progreso? Ninguno. ¿Dónde está el progreso? Pues en estos hornos. Aquí está el progreso. Pero ¿en la humanidad hay progreso? Ninguno. ¿Por qué? Pues porque cuanto más a nivel técnico desarrollas estas esencias procesuales, más refluencia institucional puede haber. Es decir, las bombas de hidrógeno nos pueden llevar pues, al Pleistoceno, eliminar completamente la vida de la Tierra, que no haya más que cucarachas. Es decir, la refluencia institucional es todavía más grande en cuanto más potencia tienen estas esencias. La refluencia, claro, entonces no hay ningún progreso a nivel general. Lo que hay son progresos técnicos de estas ortogramas. Entonces, para acabar haciendo alusión a toda esta filosofía naturista, del horario, indigenista, ecologista, pues el asunto sería el siguiente. Estas esencias procesuales, en la medida en que son impotentes, en la medida en que a nivel de Estado, a nivel religioso, tienen una refluencia a géneros posteriores, pero que están por ahí flotando con anterioridad, pues entonces tiene dos consecuencias. Una a nivel técnico, que es que todas estas instituciones no tienen capacidad de autosuficiencia, no tienen capacidad de ser ortogramas, sino que son dependientes, como pasa con las ONGs. La ONG es dependiente del Estado, pues con todas estas instituciones indígenas están dependiendo del Estado completamente. Lo que no quieren ver. ¿Qué significa que no lo quieren ver? Que a nivel nematológico generan falsa conciencia. Es decir, todo esto es falsa conciencia, completa, falsa conciencia. Es decir, no quieren ver que es imposible, que son dependientes de otras instituciones. Y instituciones históricas, instituciones científicas, instituciones de todo tipo, ¿verdad? Que son los propios científicos que están ahí. ¿Y de quién tiene la culpa de esto? Pues de la propia filosofía. Y entonces,
el funcionamiento que tienen estas ortogramas o estas instituciones sociales, pues no es más que un funcionamiento sociológico, son teorías sociológicas. Es decir, dan un sentido a la vida de estos individuos, pues cuando la vida ni tiene sentido ni se lo espera.